Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que se va a entregar en esta semana del 8 al 15 de junio. Ustedes tienen que ver a partir del punto 4 es lo que tocaría en esta semana. ¿Vale? Que dice en el Drive van a crear equipos de 3 o 4. Esto es, a convertirlo aquí, de 3 o 4 personas para crear en Drive una presentación de PowerPoint. Ahí van a analizar y explicar las gráficas de COVID de los países que están siguiendo y del informe diario de la Secretaría de Salud sobre COVID-19 en México. Este trabajo es colaborativo, hay que compartirlo. Una persona del equipo crea el Drive y lo comparte con sus docentes de probabilidad y cálculo. Es decir, si eres del 600, con el profe Koseki y conmigo. Si eres del 601, con el profesor Fernando y conmigo. Y si eres del 602, pues solamente conmigo. Vamos a ver primero en la plataforma. Ahorita está todavía con borrador, pero lo que les quiero decir es que vienen todos estos pasos. Necesito que los lean. ¿Sale? Hay que ver un video, hay que analizar los gráficos que ahí están, cómo es que se usan, dependiendo del tipo de variable, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es discreta, si es una variable continua, y si los datos son frecuencia absoluta, acumulada o relativa. Este tipo de información es la que determina el tipo de gráfico. Eso es lo que yo quiero que ustedes expliquen, no solo el gráfico, sino qué tipo de variable y qué tipo de dato está presentando. Entonces, van a ver ese video, lo registran en su libreta, por lo menos 5 gráficas diferentes, ¿sí?, que van a usar después. Van a hacer sus equipos de 3 o 4. Un integrante por equipo va a crear la presentación y la va a compartir con el resto de sus compañeros y sus docentes. La presentación tiene varios puntos, hay una lista de cosas que incluir. Desde luego la portada de identificación con el título del trabajo, nombre de los integrantes del equipo y grupo. Es lo mínimo que tiene que tener la portada. Después una introducción sobre la pandemia del COVID y cómo el uso de estadística, de diferentes estadísticos y gráficos, nos permite describir el comportamiento de la enfermedad y ayuda al manejo epidemiológico de la misma. En 2 diapositivas de extensión me van a explicar eso. Después viene ya el desarrollo, donde tienen que incluir 5 gráficas que hayan elegido del video del COVID en México, y las gráficas que ustedes han elaborado en Excel. Bueno, que hemos estado elaborando con las tablas de los registros de los países. Si, por ejemplo, haces un equipo con 3 compañeros, bueno, van a presentar las gráficas de esos países, de los países que cada compañero estaba dándole seguimiento. ¿De acuerdo? Las tablas de los datos de los países deben incluir datos hasta el 10 de junio. Entonces tienen que actualizar las tablas, ¿sí? Las tablas de los países. Después, en la presentación se necesita un pequeño análisis de las tablas y gráficas y lo sucedido en los países donde llevan el seguimiento. Por decir algo, la gráfica de España se ve 2 picos, dos jorobas en la curva y coincide muy probablemente con el levantamiento de la cuarentena. Es decir, bajo el contagio se abre la cuarentena, se acaba la cuarentena, se abren las escuelas y vuelve a repuntar los casos. Entonces empieza otra curva y entonces vuelven a cerrar las escuelas. Entonces ahí estamos viendo cómo la gráfica nos está describiendo lo que está sucediendo en la realidad. Algo así es lo que necesito que analicen, dependiendo cada quien de sus países. Después tienen que ver por lo menos una diapositiva con las conclusiones, en este sentido del manejo de gráficas, lo mismo que dijimos en la introducción, cómo la estadística permite el análisis, la comprensión de un fenómeno y en el caso de una pandemia, pues permite manejarlo. Y al cerrar la última diapositiva, las fuentes. Ya les he dicho varias veces, sus tablas están hechas con datos que no son de ustedes, son ajenos. Hay que decir de dónde vienen, quiénes son.
Eh, Aquí pongo también en la plataforma la planeación del proyecto para cualquier cuestión. Entonces vamos a ver ahora rápidamente las gráficas que yo quiero. Aquí tengo, por ejemplo, de España. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo le hago? Yo selecciono mis columnas, ¿verdad? Mis dos columnas, que en este caso sería las fechas y los casos diarios. Los selecciono todos. Ya dijimos que hasta el 10 de junio. Y entonces le digo, gráfico, ¿no? Un gráfico y bueno, ella me va a dar diferentes opciones. Yo, como son datos diarios, prefiero un gráfico de barras, un histograma. O están muy gorditas, espérenme. Hay otros más bonitos acá. Escojo mi gráfica que más me convenga. Espérenme un segundo. A lo mejor esta me gusta más, ¿sí? Ustedes van a elegir cuál es la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En este caso, déjenme eliminarla. Yo elegí este otro, que me gusta más, ¿sí? Porque me da finita la línea de cada día, ¿sí? Fechas contra datos. Después, para seguir, yo lo que hice, seguir graficando y que no me estorbara, puse aquí, seleccioné mi pestaña de mi hoja y le puse duplicar. Entonces me saco una copia. Y aquí en la copia yo eliminé los datos diarios y dejé nada más fechas y acumulados. Otra vez seleccioné y me conviene, por ejemplo, hacer esta curva. ¿Sale? Inserto gráfica. Otra copia hice de este primero, hice una segunda copia. Lo que taché fue, borré la columna de acumulados y diarios y me quedé con la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento, pues también seleccioné todas las fechas e incluí este gráfico, que me parece que es un polígono de frecuencias y me permite ver cómo, por ejemplo, en estos últimos días, miren, aquí hubo un repunte importante en España. Y les decía yo que aquí es aparentemente donde se terminó el confinamiento y hubo un repunte en los casos, ¿no? Aquí se ve que hubo un buen manejo, aquí estuvo el pico, se fue reduciendo y de repente algo pasó que hizo que volviera la epidemia. Entonces, algo así quiero con las gráficas de sus países. Y además, vamos a ver aquí rápidamente las gráficas ¿cómo se llama? De México, del reporte que van a ver ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, son datos confirmados, acumulados por entidad federativa, ¿no? Entonces son gráficas de barras, aquí tenemos otras gráficas de barras también por estados, son la incidencia, esto es algo así como el número de casos por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Esa es la incidencia. Aquí tenemos una también gráfica con defunciones acumuladas. Aquí tenemos la curva epidémica, datos acumulados aquí. Vamos a ver que se puede calcular la razón de cambio promedio. Ustedes van a ver, van a tratar de hacer ese análisis, ¿sí? De cómo estaba aquí y cómo estaba acá el dato, el XY, y entonces ver por el número de días y ver la velocidad, que sería la razón de cambio, la tasa o razón de cambio promedio. Aquí tenemos, por ejemplo, un manejo de datos, ¿cómo se llama? De frecuencia relativa, es por porcentajes. Entonces, fíjense, no usan la gráfica de pastel, pero es una barra, la barra representa el 100%, es una modalidad interesante. Aquí tenemos otra gráfica de pastel que nos dice los datos acumulados por sexo y por edad. Aquí está por sexo, hombre, mujer, y aquí está una gráfica por las edades. Aquí se ve muy claro cómo pega en cierto rango de edades. ¿Sí? Estos pues no están muy pequeños para infectarse o simplemente no están activos. Estos están todavía en las actividades no esenciales y por lo mismo se contagian. Y bueno, los mayores de edad tampoco están en activo. Aquí tenemos un polígono de frecuencias que nos dice un índice de positividad, ¿no? Es muy interesante. Quiero que elijan ustedes las gráficas que les convengan.
Por último, aquí tenemos lo que serían las proyecciones. Se hicieron modelos matemáticos donde esta es la curva negra, ¿no? Es la que se esperaba, los casos confirmados por día, según como se esperaba en el Valle de México. Y bueno, los rojos son los casos que realmente se dieron. Y es muy interesante cómo sigue verdaderamente esta forma de distribución, ¿no? Parecida a la distribución normal. Y bueno, las proyecciones son bastante certeras. Aquí es en el estado de Veracruz. Y bueno, cuando hay una cuestión de confinamiento, o sea, que realmente la gente cumplió el aislamiento domiciliario, ¿no? Entonces, les voy a pedir que revisen el video que está ahí y elijan por lo menos 5 gráficas que ustedes van a explicar. ¿Sí? Escuchen la explicación que hace ahí, analicen qué tipo de datos son, si son variables cualitativas, cuantitativas, si son discretas, continuas, si son datos agrupados, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas o frecuencias absolutas.